jubilaciones tiene un déficit de 35.000 millones de pesos, de los cuales 15.000 se cubren con el excedente de aportes que realizan una parte de los trabajadores, es decir, que aportan más del 11%, y que otra parte lo hace el empleador. Esto es el Ejecutivo, los municipios, EPEC, el Banco de Córdoba y demás. Eso alcanza para cubrir 15.000 de los 35.000 millones de pesos. Quedan 20.000 millones como rojo, y con estas reformas la provincia dice que para el año 2020 va a reducir el rojo en 6.500 millones de pesos. Es decir, quedan todavía unos 14.000 para cubrir, de los cuales una parte va a tener que seguir aportando el fisco provincial y el resto se espera que lo haga Nación, alrededor de 11.000 millones. Si se ahorra 6.500 millones, ¿a quién se lo saca? Se lo saca al sistema, se lo saca el sistema, de manera inmediata a los que van a hacer el aporte solidario. Pero bueno, repasemos las medidas porque tienen que ver con los que hoy están actualmente jubilados, que van a tener cambios, y los que se van a jubilar a futuro y que hoy son parte de la planta provincial activa. El primer cambio tiene que ver con el diferimiento. Esta es la medida más importante y la más relevante en términos fiscales. Del ahorro total de los 6.500, esto aporta 3.500 millones de pesos. ¿Por qué? La Caja establece ahora, modificando la ley 8024, que el aumento que percibe el activo se va a liquidar al mes siguiente desde que la Caja cobró ese aumento. Por ejemplo, el activo cobra un aumento en el mes de mayo, la Caja recibe ese aumento en el mes de junio, porque es cuando el Tesoro Provincial le hace efectivamente el giro, el aporte, y lo va a liquidar en el mes de julio, es decir, 60 días después de como lo viene haciendo ahora, que de manera inmediata lo cobra el activo, lo cobra el jubilado. No es el diferimiento de José Manuel de la Sota, ¿se acuerdan ustedes que fue de 6 meses, sino que este es de 2, y modificando ahí el texto desde el punto de vista administrativo. Por eso, esos 2 meses, en la medida en que se den estos ritmos de aumentos salariales y haya esta inflación, se ahorra esto. Si la Argentina controlara la inflación, este gasto no se licúa y por lo tanto el jubilado no perdería tanto como pierde si se difieren los 2 meses. La segunda medida tiene que ver con el cálculo del 82% móvil. Esta es la más difícil de entender. ¿Por qué? Porque no abarca a todos. Originalmente, todos los trabajadores de la provincia aportaban el 18% como aporte personal. Salud, los docentes, el escalafón general, la policía, fue bajando y hoy tienen el 11%, que es lo mismo que aporta el trabajador privado al ANSES. ¿Por qué fue bajando? Bueno, porque fue la forma en que la provincia encontró de darle aumento a los activos sin pasárselo a los jubilados. Esos jubilados, los de salud, los de educación, los del escalafón general, ya están cobrando el 82% del salario de bolsillo. Esos no tienen ningún cambio. Pero hay gente... O sea, el que aporta el 11% no tiene ningún cambio de régimen, sigue haciendo lo mismo. El activo que aporta el 11%, su pasivo no tiene ningún cambio, ¿no? Porque a lo mejor el pasivo aportó el 18 en su vida activa, ¿no? Pero hoy por hoy no tiene ningún cambio. ¿Por qué? Porque ya le aplicaron ese recorte del 82. ¿Y eso quiénes serían? Régimen general, policía, docente, salud. Salud, régimen general, es alrededor del 70% del total de los jubilados, que son 107.000. Bueno, a ellos no se les toca nada. No se les toca, pero los que más cobran, EPEC, la Municipalidad de Córdoba, todos los municipios del interior tienen también este régimen. Banco. El Banco de Córdoba. Esos trabajadores aportan el 16 o el 18% según el caso. Los jubilados de esos sectores están cobrando el 82% de un híbrido que ya en su momento lo reformó Schiaretti, que es del 89%. ¿Esto qué significa? Del 100% que sería el haber bruto, la provincia ya le había descontado el 11%, que es como si estuviéramos en la Nación, en ANSES. Entonces te queda el 89%. Entonces el 82 del 89 te da de forma de bolsillo el 73%. Bueno, esa gente ahora va a tener el 82 del 82, es decir, el 82 efectivamente del salario de bolsillo. En términos reales significa una reducción del 4 o del 6%, según el activo aporte 16 o 18%,
70%, que no va a ser una reducción directa. Es decir, esto ya se aplica con el haber de mayo, pero no va a haber el jubilado de PEG, el jubilado del banco, ese descuento, sino que va a ser a cuenta de futuros aumentos. Viene un aumento, va a ser absorbido por ese descuento y cuando el aumento supere ese 4 o 6% de descuento, recién ahí lo va a ver el jubilado. Para que no cobre menos plata de la que cobraba. Para que no cobre menos plata, eso es lo que la provincia pone como garantía, que no va a cobrar. Lo cierto entonces, si hasta ahora cobraba, vamos a poner en términos redondos, sí, 73% del salario bruto, ahora va a cobrar 67%. Sí. Si un descuento del 6% puede ser del 4% en otra escala. Eso se va a aplicar, como vos lo explicaste, después cuando haya un aumento. Hay un tope acá que son 68.000 pesos. Esto se pone principalmente por los municipios del interior que tienen este mismo sistema, es decir, están cobrando el 82 del 89, pero tiene salarios mucho más bajos. Entonces, le van a liquidar de esta forma, pero la provincia va a poner un suplemento para garantizarle 4 haberes mínimos que hoy, al valor del haber mínimo hoy, es de 68.000 pesos. O sea, de 68.000 pesos para abajo no tiene recorte. No tiene recorte. En su mayoría son los del municipio, insisto. Es decir, los grandes, los jubilados con salarios, con haberes más altos, EPEC, Banco, Municipalidad de Córdoba, sí van a tener ese recorte. No lo van a ver, insisto, porque se absorbe por el aumento, pero no van a cobrar el aumento, ¿no? Con lo cual, en términos reales, sí hay un recorte. Para los jubilados actuales, seguimos. Esto es lo más novedoso, e incluso ANSES, que también tiene una parte importante de doble beneficio, no lo aplica. Es un límite al doble beneficio. ¿Qué es doble beneficio? Es cuando una persona tiene un haber en la caja de jubilaciones, que puede ser una jubilación o una pensión, y además tiene otro haber. ¿Qué puede ser? En la misma caja de jubilaciones yo puedo ser jubilada y además tener una pensión por mi cónyuge, y además, ese es un caso, o puedo tener una jubilación o una pensión en la caja y tener una jubilación o una pensión en ANSES. De esto hay mucho, sobre todo por la moratoria, la conocida como amas de casa, es decir, una persona tiene una jubilación en ANSES y tiene la pensión del cónyuge en la caja de jubilaciones. Si las dos cosas se suman, si los dos haberes, puede haber también algún aporte como autónomo, puede haber como docente, ¿no? Si los dos haberes se suman y superan los 102.000 pesos... ¿Netos o brutos? Los 102.000 pesos brutos, es decir, el equivalente a 6 jubilaciones mínimas, porque eso también se actualiza, se le recorta el 20% del haber total. Si los dos los cobran en la caja, es el 20% del haber total. Si cobra uno en la caja y uno en ANSES, es el 20% de lo que cobra en la caja. Esta medida implica unos 1.500 millones de pesos porque dicen en la provincia que hay muchísimos casos de haberes altos que además tienen un segundo haber. El que cobra 2 haberes y esos 2 haberes superan los 102.000 pesos le descuentan el 20%. Se tienen que dar las dos condiciones, 2 haberes más de 102.000. Esto no es por la emergencia, es permanente, un 20% para contribuir a la sostenibilidad del sistema, según dice el proyecto. Ahora, cambios que afectan a los activos a la hora de jubilarse, es decir, ya el que tiene un derecho adquirido y se jubila de otra manera no cambia. Esto es una armonización directa, una de las pocas cosas que tenía pendiente Córdoba respecto de ANSES y que tiene que ver con el haber inicial. El haber inicial es, bueno, yo me jubilo, me van a calcular el 82%, pero ¿de qué haber? No es del último que yo cobré, supongamos me jubilo ahora en mayo, no es el que cobré en abril, sino es un promedio, y acá tiene mucho que ver esos promedios porque estamos hacia atrás en años de alta inflación. Entonces, la caja miraba los últimos 4 años, es decir, los últimos 48 meses de la vida activa de ese futuro jubilado. Y ANSES mira los últimos 10. Lo que hace ahora la provincia es, en vez de mirar los últimos 4, que en general son los mejores, porque es cuando vos como empleado público has ascendido y en los últimos años de tu vida activa tenés el mejor cargo posible, bueno, va a mirar los últimos 10, con lo cual licúa un poco ese haber inicial. Pero ese promedio, ese salario se hace sobre promedio actualizado. Se hace sobre el promedio, se hace sobre todos los 10 años y después se le actualiza un coeficiente de actualización salarial que la caja mira ciertos casos testigos, ¿no? Pero, o sea, en vez de calcular los últimos 4, calcula los últimos 10 años. Por ejemplo, vos fuiste jefe los últimos 4, te jubilarías con un sueldo de jefe, pero si fuiste jefe 4 años y los otros 6 años no fuiste jefe, se te licúa ese haber inicial. Esto en La Nación está. Y otra cuestión que también tiene que ver con lo que hace ANSES respecto de las pensiones. Las pensiones derivadas por fallecimiento del cónyuge o del conviviente, ANSES paga 70% del haber desde el primer año. La caja tenía un régimen especial que el primer año
pagaba el 100% del haber, es decir, a la pensionada o al pensionado le pagaba el primer año el 100% y a partir del año 2 el 75%. Bueno, ahora todos los nuevos pensionados van a tener el 70%, es decir, como ANSES, y desde el primer año. Es decir, se elimina ese beneficio del 100% en el año 1 y esos 5 puntos adicionales que tenía a partir del año 2. Son muchos descuentos, ¿eh? Esto aplica a los futuros. El más importante... Son varios ítems de reducciones. Son varios ítems. Es una canasta que aporta todo a los 6.500 millones de pesos. Dicen en la caja que había todavía algunas medidas posibles, pero que ya cuestionaban el núcleo duro del Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Laura, falta la edad de los jueces, ¿no es cierto? Que también se cambió. A esto faltan los magistrados que quedaban hasta ahora con el régimen anterior. La justicia de Córdoba tenía el mismo régimen que en la Nación. Hombres y mujeres se jubilan a los 60 años y ahora los varones se van a jubilar a los 65. Esto ya lo cambió Nación a nivel de ANSES, ese régimen especial que tiene ANSES. Bueno, en la caja también hay un régimen especial para los judiciales y también se cambia. Y los aportes, esto no está en la ley, pero es bastante confuso y los jueces dicen que van a dar mucha pelea respecto de esto, porque un juez, un magistrado hoy aporta 22%. Es decir, mucho más de lo que aporta un trabajador privado o de lo que aporta un docente de la provincia que aporta el 11%. Pero tiene una asignación complementaria, 327, figura en el sueldo, que le reintegra 10 puntos, con lo cual el aporte efectivo es del 12%. Bueno, esa asignación complementaria todo indica que se va a reducir 6 puntos para que equipare el aporte que tiene la provincia con